Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Santiamén y esto es Libro Líbrame, donde los libros tienen voz. Bueno, este es nuestro tercer episodio de nuestro podcast Libro Líbrame. Y pues como les he venido diciendo durante estos dos episodios anteriores, este es un espacio donde cada página que abrimos es una grieta por donde se cuela la historia, la crítica, la emoción y sobre todo la voz de quienes no siempre han sido escuchados. Hoy nos sumergiremos en una novela que incomoda por donde se le mire. Una historia escrita en los años 80, pero fue ambientada en el siglo XVI y tan actual como el presente. Bienvenidos hoy a conocer un poco del libro Los pecados de Inés de Hinojosa, de Próspero Morales Pradilla. Bueno, pero la pregunta es, ¿puede un hombre escribir con tanta precisión sobre los deseos, temores, estrategias y contradicciones de una mujer que desborda, la verdad, los márgenes de su época? El siglo XVI es la época de la colonia en América y esta novela fue llevada a la televisión en los años 80. Sus protagonistas fue María Rosa de Francisco y la señora Amparo Grisales, quienes en su momento eran como las top models, como las Venus, como las diosas que en ese momento tenía la televisión colombiana. Y pues fue una de las novelas que hoy por hoy les llaman series, o fue una de las novelas que dio mucho de qué hablar, fue vetada mucho tiempo y en últimas, para quienes nos criamos en esa época, y fue una novela bastante picaresca y como nuestras primeras formas de acercarnos a algo que era el erotismo, el morbo, y fue bien complicada y difíciles para las personas o los niños que estábamos en esa época. Era totalmente prohibido ver esa novela. Entonces, Los pecados de Inés de Hinojosa, la verdad, su serie no le hace justicia al libro. El libro muestra detalles que no pudieron ser reflejados en esa serie. Infortunadamente, pues hoy, luego de leer el libro y luego de ver la serie en los años 80, me doy por desilusionado, porque pues la serie fue más basada en el tema del morbo, en el tema del erotismo, porque pues sexual no fue tan marcado, pero ese tema desdibuja lo que en sí quería mostrar la historia, lo que Próspero Morales Pradilla quería mostrarnos. Y lo más curioso, y como les acabo de decir, cómo un hombre puede llegar a eso, cómo un hombre puede encarnar los sentimientos de las mujeres en la época de la colonia, que fue un estudio brillantísimo. La verdad, mis respetos para Próspero frente a esta temática tan fuerte y tan densa, porque en esa época la mujer era un objeto
hacía parte de la decoración de las casas en el siglo XVI. Y pues como les digo, una pregunta incómoda frente a eso, es decir, ¿puede una mujer ser protagonista sin terminar convertida en pecado, en bruja o en castigo? Yo creo que este libro nos enseña cosas que los hombres no conocemos de las mujeres, cosas que ignoramos de ella. Y a la gente que está de conquista, aquellos hombres que están detrás de esas mujeres, yo creo que es un libro que los ayuda mucho a comprender un poco de cómo funciona la mente o la forma o los sentimientos de las mujeres. Y este episodio es una invitación a pensar el deseo, a pensar el cuerpo, la libertad y el poder de narrar lo inarrable. Bueno, antes de hablar de Inés, quiero que miremos un poco quién fue Próspero Morales Pradilla. Fue un abogado, escritor y periodista colombiano que nació en 1942 y durante décadas trabajó en distintos medios de comunicación. Fue también un profundo investigador de la historia nacional. Fue cronista, lector incansable y un observador crítico del poder. Los pecados de Inés de Hinojosa se publicó en 1986 en un momento clave porque Colombia vivía una fuerte tensión política, social y cultural. Eran años marcados por la violencia en Colombia, pero también por el despertar de nuevos movimientos sociales, entre ellos el feminismo y la crítica a la estructura colonial y patriarcal. La novela fue un éxito inmediato, no solo por su trama intensa y seductora, sino porque tocaba fibras profundas. Dentro de esas fibras profundas que toca este libro, podemos notar que reflexiones como quién está contando la historia, que era lo que hablábamos desde un primer momento, desde dónde se construye esta verdad. Y la otra pregunta que yo creo que sería espectacular es ¿qué pasa cuando el erotismo femenino nos esconde? Entonces este libro es esa riqueza, esa oportunidad de poder conocer un poco más del mundo de las mujeres. Bueno, y ustedes se preguntarán, pero ¿quién fue
Inés de Hinojosa? La novela está basada en hechos reales. Inés de Hinojosa fue una mujer mestiza que vivió en la Nueva Granada del siglo XVI. Su vida estuvo marcada por el deseo, la ambición, la transgresión de las normas impuestas a las mujeres. Inés fue juzgada por adulterio y asesinato, pero la novela se convierte en algo más, en símbolo, en enigma, en espejo. Una mujer que se atreve a querer, a manipular, a elegir y que por eso mismo es castigada. Yo tengo una pregunta central de este libro y es: ¿cómo logra un hombre escribir con tanto detalle y profundidad y sensibilidad, sobre todo, la intimidad emocional de una mujer? Eso es bastante interesante. No, la verdad, no soy escritor, admiro la gente que escribe, pero cómo Próspero describe con tanto detalle el tema íntimo y emocional de las mujeres. ¿Estamos frente a una apropiación o frente a un acto de empatía radical? Yo creo que esa sería la pregunta. O sea, él fue empático frente a la situación que vivían en esa época las mujeres, y si en el momento de los años 80 no había una mujer que levantara la mano y hablara a favor de esta situación histórica y de cómo eso ha venido permeando la sociedad hoy por hoy, Morales Pradilla no retrata a Inés desde el juicio moral, la sigue, la escucha, la detalla, le da voz, deseos, contradicciones, rabia, placeres. Inés no es un personaje plano ni un accesorio, es el centro de todo. No es redimida ni salvada. Inés es lo que es, con su belleza, con su ambigüedad, su voluntad y su tragedia. Puede que parte de la construcción venga desde la fantasía masculina, pero también hay algo profundamente humano en cómo el autor logra dotarla de tanta complejidad. La historia de Inés gira alrededor del deseo, no solo sexual, que está presente en cada una de las intensas páginas, que allí reposan como un canto poético, sino también el deseo de autonomía, de placer, de poder. Inés usa su cuerpo como recurso, su belleza como lenguaje y su astucia como un escudo. Pero lo que más incomoda no es que Inés desee. Lo que más incomoda en esa época es que lo haga fuera del permiso masculino. En una sociedad colonial profundamente religiosa, Inés es lo que no debe ser: libre.
quiero leerles un texto corto que aparece en el libro que me pareció fascinante y yo creo que refleja mucho lo que es Inés. Abro comillas, dice lo siguiente: lo único que tengo mío, pensó Inés, es el cuerpo, y eso, tarde o temprano, también me lo quitarán. En este texto que acabamos de leer, se marca quién era Inés, se marca su poder, se marca la claridad que tenía frente a su realidad. Y eso es algo importante y visto desde esa época colonial, porque estábamos hablando que la mujer era un objeto. Los pecados de Inés de Hinojosa no son solo los de ella, son los que el poder le impuso. El poder impuso esos pecados, pecados de hablar, pecados de sentir, pecados de elegir. Pero sin embargo, como muchas mujeres antes y después de ella, Inés eligió pecar. ¿Pecar para qué? Pecar para poder ser. Y eso es algo fundamental y rebelde que se dio en el siglo XVI, en la época colonial, en nuestro país, Colombia. Y es importante, los invito de verdad a las mujeres, a los hombres que quieran comprender un poco de todo aquel poder patriarcal que existía en la época y todas aquellas situaciones que vivieron las mujeres de esa época, porque Inés termina siendo como una rebelde que se va en contra del sistema, pero sobre todo daría su vida por ser quien es, por elegir ser ella. Así que en el momento no les cuento más de nuestra fantástica novela de los pecados de Inés de Hinojosa, porque quiero que se la disfruten quienes no la han leído. Quiero que quienes la hayan leído recuerden, o si quieren volverla a vivenciar, volverla a leer, porque es un libro mágico, espectacular, que nos recuerda lo humano y lo duro que hemos sido a través del tiempo y cómo eso hoy nos ha llevado a evolucionar mucho más, a llegar a donde estamos, a tener los derechos que tenemos, a poder sentir y expresar lo que sentimos. Entonces, de la mano de Próspero, de la mano de Inés de Hinojosa, los quiero invitar a que lo lean, a que lo compartan, a que lo hablen con sus amigos. Ese es un excelente tema de tertulia un viernes en la noche con buena música, y serían temas agradables para poder compartir. Síguenos en nuestras redes sociales, déjanos saber qué otros libros quieres que abramos juntos. Nos oímos en el próximo episodio. Soy Santi Amén y esto es Libro Líbrame, donde los libros tienen voz.